Pues en primer lugar agradezco a todos los que de alguna manera participaron en el estudio de este caso, el primer caso de un micetoma por Tropicoporus tropicalis. Bueno, esta es una revisión de los casos de micetoma en el mundo. Como ven, desde 1876 hasta el año 2019 hay 332 publicaciones y casi 20,000 casos y afecta 22 países en el mundo. Y esta es una publicación que hicimos 11 servicios de micología hace 13 años con Rubén López Martínez y donde resume los micetomas que hubo en 54 años en nuestro país, 73 casos por año, predominante 3:1 en hombre sobre mujer, 75% entre los 16 y los 50 años, fundamentalmente campesinos, obreros y estudiantes, afectándose las extremidades inferiores en 60%, el tronco en 20%, pero puede presentarse en otros sitios. Y lo más interesante es que los actinomicetomas se ven en 96% y los eumicetomas solo en 3%. Es decir, es una enfermedad rara en nuestro país. Pues con esto les voy a presentar este hombre de 38 años, es agricultor, originario de Guatemala y tiene una dermatosis en el pie izquierdo. Y lo vemos en una consulta comunitaria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En general no tiene sintomatologías, en ocasiones camina descalzo, pero no recuerda ningún traumatismo y pueden ver el aumento de volumen de la extremidad. Además del aumento de volumen, hay lesiones nodulares, orificios fistulosos que drenan un material blanquecino, tiene 6 años de evolución progresiva, es asintomático y nada más tiene cierta limitación para la marcha. En el resto de los estudios encontramos solo una anemia normocítica con una proteína C de 117. Los estudios de imagen mostraron una disminución de la densidad ósea. La tomografía, vemos los tejidos blandos engrosados, la pérdida del tendón, la osteolisis y hicimos el diagnóstico de osteomielitis. En el examen microscópico vemos un KOH con granos grandes con hifas no pigmentadas y en el estudio histopatológico había por supuesto una hiperplasia pseudoepiteliomatosa, inflamación granulomatosa, fibrosis y estos granos muy grandes de 400 a 600 micras con hifas hialinas septadas y de paredes gruesas. En un cultivo en el lagar de Saburoa, a la temperatura del laboratorio, encontramos el crecimiento de esta colonia pequeña, blanco-grisácea, de crecimiento lento, con la presencia de estas hifas hialinas muy delgadas, de 1 a 2 micras de diámetro, ramificadas, septadas, aisladas o agrupadas. Realmente con la descripción de la colonia y con el estudio microscópico no llegamos realmente a la identificación de ningún agente causal, porque los eumicetos son muy difíciles de identificar en el laboratorio. La biología molecular mostró una amplificación de la región 18S del ITS y entonces ya mostrando estos datos en el GenBank de la International Society for Human and Animal Mycology, pues se diagnosticó Trichoporus tropicalis. Recibió itraconazol 200 miligramos por día durante 4 meses inicialmente. Aquí vemos un cierto grado de mejoría en las conductas subsecuentes con el mismo tratamiento y el tratamiento continúa su evolución en donde consulta en Chiapas, porque como les mencioné al principio, el paciente viene de Guatemala, una consulta al sureste mexicano. Pues este es un eumicetoma con osteomielitis grave, el primer caso de micetoma en nuestro país por Trichoporus tropicalis, que antes se conocía como Felinus oinonotus tropicalis. Los eumicetomas afectan fundamentalmente África y Asia meridional, afectan predominantemente el cinturón ecuatorial transafricano de Senegal a la costa de Somalia, con gran endemicidad en el Sudán. Estos son los agentes causales que se han descrito, fundamentalmente Pseudoalecheria bovidea, Acremonium falciforme recife y Aspergillus nidulan, Pseudosporin apiosperman y otros menos frecuentes. Y del otro lado les presento los eumicetomas descritos en esta serie de más de 3,000 casos que hicimos con Rubén López y donde ven que realmente hay nada más 137 casos en nuestro país y los fundamentalmente descritos son Madurella mycetomatis y Madurella gricia, que son hongos negros. Este es un hongo blanco.
Tropicoporus tropicalis es un basidiomyceto ubicuo, destruye maderas, es raro en animales y humanos, se encuentra en climas húmedos como Brasil. Y aquí están viendo la distribución de los casos que se han descrito por este agente y como ven se afectan fundamentalmente animales y se encuentra en la naturaleza, pero solamente con el caso que presentamos hay 8 casos en el mundo, 5 casos que son en Estados Unidos, uno en España, en India y este caso de Guatemala. Se ha presentado ocasionando osteomielitis femoral y paraespinal, nódulos pulmonares, afección de cerebro y pulmón, retrofaringia y caderas. Y el caso que les presento, que es un eumicetoma, sería el primer eumicetoma como tal con presencia de granos y además con osteomielitis, que han presentado otros pacientes descritos. Pues en 1920 este hongo se describió como Poria ricki, después se renombró Felinus ricki y Felinus tropicalis y en 1988 este hongo fue reclasificado en Nonotus lineus complex y ahora es clasificado como Tropicoporus tropicalis. Los cultivos fúngicos en laboratorios estándar de microbiología han fallado en la identificación de este hongo, tanto si lo identifican como Tropicoporus o como Felinus. Todas las muestras pruebas identificadas de este hongo han sido por secuenciación de PCR del ITS de la región R del RNA. Nosotros ya hicimos la publicación de este caso como un agente patógeno reconocido nuevo en eumicetomas y en micosis humanas refractarias. Y pues yo podría decirles que Tropicoporus tropicalis causa infección única, rara vez asociada a enfermedad humana. Son necesarios estudios moleculares para su identificación. El eumicetoma no había sido previamente reportado. Presentamos este eumicetoma de granos blancos y osteomielitis en un paciente inmunocompetente de Guatemala, identificado, guiada por la secuenciación por PCR de la región ITS de ARN. Y bueno, aquí está el doctor Tirapon Ratanarukon, un alumno de Tailandia que estudió conmigo este caso, y un grupo de la doctora Carvajosa y el doctor Aquino con quien hago medicina comunitaria en el estado de Chiapas. Aquí estamos en Altamirano, en los altos de Chiapas, las zonas de conflicto donde a veces no podemos trabajar porque hay toque de queda. Pero bueno, siempre los médicos pueden llegar a pesar del toque de queda. Pues como conclusión les diría que este es un caso de geomicología porque el caso tiene origen en Guatemala. El diagnóstico se hizo en una visita comunitaria a Chiapas. El estudio micológico, histopatológico, la biología molecular en la Ciudad de México. Colaboró intensamente un alumno de Tailandia. Lo publicamos en Wiley, en los Estados Unidos. Y con eso demostramos que necesitamos una interacción muy completa entre muchas personas y muchas instituciones para llegar al diagnóstico de un caso. Muchas gracias.